Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos una mirada diferente hacia el estrés de la mano de la especialista en estrés Ana Lombard, y que nos hablará de su libro también, Almohadilla Positive Stress, se llama el libro, y bueno, será un rato muy agradable. Vamos adelante con la entrevista. Estamos ya con Ana Lombard. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días, muy bien, aquí en Barcelona. Cuéntanos un poco sobre ti, cuál es tu trayectoria. Es bastante simple, soy terapeuta en la gestión del estrés, de las emociones y también escritora del libro #PositiveStress. Cuéntanos un poquito, Ana, qué es el estrés, si tiene fases, porque creo que todos lo vivimos y todos oímos la palabra estrés en algún momento de nuestra vida, por lo menos laboral. Sí, laboral y personal. A ver, el estrés me gusta definirlo como una tensión interna, y como cualquier tensión puede ser tanto positiva como negativa. Es verdad que aquí en España utilizamos muchísimo la connotación estrés con el negativo, pero tenemos que saber que el estrés en sí puede ser positivo, y no es porque he escrito un libro diciendo que el estrés es positivo, pero es como todo. Si sabemos gestionarlo, dirigirlo, dosificar, puede ser bueno, y por lo tanto el estrés en sí se puede definir como eustrés, que es el estrés positivo, y el distrés, que es el estrés negativo. El estrés en sí, como siempre lo explico cuando doy formaciones en empresas, por ejemplo, siempre explico que en el estrés hay 3 fases. Entonces, la primera fase es la fase de la alarma, que es decir, que todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro, se pone en tensión, una tensión que es natural, que es la primera fase, el positivo, porque nos permite adaptarnos y también motiva todos los recursos que tenemos dentro de nosotros, y va a activar una pequeña hormona que todos conocemos, que es el cortisol, y que se añade a la adrenalina porque nos permite pasar a la acción, ¿ok? Entonces, a ver, estas 2 fases, que es la primera, alarma, la segunda, que es resistencia, que nos permite actuar, nos permite pensar, por ejemplo, más rápido, y también decidir si vamos a luchar, si vamos a huir, si vamos a pegar. Toda esta multifunción que tenemos es bastante positiva. Y aquí aún estamos en el eustrés. Se complica, y pienso que lo vamos a desarrollar, Pablo, se complica es con la acumulación. Si no sabemos parar ese maratón del estrés, entonces vamos a entrar en la fase 3, que esta sí o sí es negativa, que es el agotamiento. Todos conocemos esta palabra del burnout, que es el sistema se quema como una casa que está ardiendo, pues nuestro sistema nervioso se pone ardiendo también, y todas nuestras posibilidades se queman. Había oído que el cortisol llega a ser incluso neurotóxico. No sé si es lo cierto, si eres conocedora de ello. O sea, ¿puede llegar a ser perjudicial para el organismo el cortisol como hormona de estrés? Claro que sí, porque la fábrica del cortisol, pensamos que todo pasa en el cerebro, pero la fábrica en sí está en las suprarrenales. Las suprarrenales, que son glándulas que están por encima de los riñones. Por eso que tanto el cortisol va a tener una función que es extraordinaria para nuestra defensa inmunitaria, por ejemplo, ¿vale?
Pero efectivamente, si siempre nuestro cerebro está en alerta constante, entonces nos va a saturar. Y entonces el cortisol, que va a estar muy alto, el nivel de cortisol, está informando a nuestro cerebro que siempre estamos en fase de alerta constante. Entonces ahí, claro que sí, que es negativo y es perjudicial para nuestra salud, porque imagínate, me gusta no sé lo que opinas, pero me gusta el ejemplo del maratón. Si vamos a correr un maratón, ¿qué hacemos? Vamos a hacer previamente un entrenamiento, ¿verdad? Vamos a calentar los músculos. Vamos a dar a nuestro cerebro muchas informaciones sobre el equilibrio, sobre la velocidad, rapidez, lo que estamos trabajando, la primera fase del estrés que es positiva, que es la adaptación. Nos adaptamos. Después vamos a correr el maratón. Ahí viene una lluvia intensa de adrenalina, ¿no? Este famoso chute de adrenalina que conocemos y que nos permite correr, tener un súper equilibrio, ser muy ágil y a la vez el cerebro está funcionando a toda velocidad y enciende cualquier parte de nuestro cuerpo, nos da las capacidades. ¿Qué pasa cuando paramos el maratón? Que hayamos ganado o no, da igual, pero ¿qué hacemos? Descansamos. Y entonces ahí nos quedamos con los buenos resultados del estrés. En la vida del día a día, en la vida laboral, no hacemos eso. Hacemos maratón, bajo maratón, bajo maratón. ¿Y a qué nos lleva? A quemarnos. Entonces, la pausa. Yo diría muchísimo es el hecho de pararse. ¿Crees que los fines de semana realmente sirven como freno o cortafuegos del estrés? Es un súper buen cortafuego, pero me dejo pensar, a mí me gusta también todo lo que es preventivo. Entonces, me digo, ¿de verdad tenemos que esperar a estar un mínimo quemados de entre semana para regenerarnos? ¿No estaría bien tomar media hora? A ver, tampoco pido 3 horas al día, ¿sabes? Pero media hora para pensar en cómo estoy, cómo está mi musculatura, cómo están mis pensamientos, cómo está mi batería interior. ¿Tengo que recargarla? ¿Cómo está todo mis emociones? ¿Quién soy? ¿Cómo? A ver, esto ya es el preventivo. Yo, por ejemplo, en mi semana, siempre el miércoles, para mí es sagrado, me paro el miércoles. Y entonces me va bien porque es a mitad de la semana. ¿Y el fin de semana no descansas? Y el fin de semana, por cierto, que me voy a caminar, a reírme, a salir a ver mis amigos, pero el miércoles también. Y, Vale. y cada día hago una meditación, es decir, meditar quiere decir estar conmigo, ni más ni menos. O sea que, por ejemplo, tu forma de combatir el estrés es pasar de tu de tu semana laboral de 5 días a 2 días, espacio, 2 días, 2 días, 2 días laborables. Completamente. Si uno puede, es ideal. Uf, yo- No me parece una mala idea, la verdad. ¿Tú, es tú que, no- a ver, notaste diferencia cuando implementaste esa medida comparado con antes? sí, porque como tengo la suerte, claro, de tener hijos, los miércoles, como se puede oír en mi entonación, en mi voz, soy un poco francesita. Y en Francia los miércoles los niños no tienen cole. Entonces, por obligación, claro, no podía dar consultas. Me iba a buscar a mis hijos, a comer con ellos, después a ir al parque, a merendar también con ellos. Entonces, el rol de madre te obliga positivamente, pero te obliga a hacer este parón. Pero ahora ya tienen 22 años y 20 años, pero lo he conservado. Una pregunta, ¿ese día que no tienen de clase se compensa con el sábado, por ejemplo? No automáticamente. No, no, o sea, solo tienen 4 días de clase, 2 y 2. Ya, sí. O entonces se compensa con el miércoles por la mañana. Bueno, al final somos animales, obviamente, con ciertamente más capacidades cognitivas, menos garras, algunos menos pelo y menos capacidad defensiva, pero los animales también sufren del estrés que nos puede
llegar al burnout o los animales lo llevan de otra manera? Yo pienso que sí, que los animales sufren de estrés. Esto es una cosa. Después, claro, los animales tienen este lado más visceral, más animal. Por lo tanto, tienen otra forma de gestionar el estrés, pero por cambios, por factores ambientales también, claro que sí, que sufren estrés. Después se nota también en los animales como en los humanos enfermedades por estrés. Ahora se conoce cada vez más en los animales, por ejemplo, y también muchísimo el cambio de apetito. Se nota en la respiración del animal porque respira de otra forma y nosotros también tenemos una respiración que sube más a nivel del tórax, que es la respiración del susto. Y los animales se ve, tienen menos filtro finalmente que nosotros. Y claro, ahí cuando tenemos animales también hay que cuidarlos, es que es lógico. Pero fíjate, Pablo, que los animales en sí, gatos, perros, nuestros animales domésticos, es un antiestrés extraordinario. El tenerlos, dices. Sí, 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 sí. tenerlos y acariciarlos es una forma que tenemos de hacer una pausa, de ir a buscar cariño, ternura. Somos Homo sapiens, ¿ah? Que somos hombres, mujeres de la sociedad y necesitamos ternura y caricias. Y los animales también lo necesitan. Y volviendo a los humanos, la mala gestión del estrés, de controlar esos ciclos de estrés, de que no nos lleven al agotamiento, como os comentado antes, esas 3 fases de alerta, meseta, mantenimiento y agotamiento, ese mal manejo de llegar al agotamiento constantemente o de no poder parar antes de que nos agotemos, ¿qué problemas nos puede generar? Muchos, porque finalmente el estrés es una enfermedad, como digo, y lo digo mucho en mi libro, Positive Stress, es una enfermedad que invisible, que se instala poco a poco. Entonces lo vamos a notar ya en nuestras emociones, en nuestro estado emocional. Somos más irritables, somos más impacientes, al contrario a otras personas que se van a tragar todo. Entonces, tenemos varias formas de demostrar, no somos todos iguales, delante del estrés, pero las consecuencias es físico sobre, por ejemplo, la salud como migrañas, dolor de cabeza, trastornos del sueño, muchísimas personas y sobre todo problemas digestivos. Y sabemos también que ahora el sistema inmunológico que se debilita mucho, porque si está siempre con el famoso cortisol, no se puede compensar, no puede recuperar. Después sabemos que todo lo que es ansiedad, depresión, esto también es porque tenemos nuestro sistema agotado. A nivel emocional, a nivel social también. Vamos a tener tendencia a encerrarnos porque estamos agotados, a no hacer deporte, entonces vamos a tener contracturas muchísimo muscular, todo lo que es de la ATM, la mandíbula, y problemas en todas las partes, tendones, músculos y de todo el cuerpo. Entonces, es una repercusión que es en toda nuestra totalidad. Claro, también hay gente, yo creo, que confunde estrés con ansiedad. ¿Cuál sería para ti la diferencia del estrés de la ansiedad? Yo diría que uno es más interno y otro es más externo, para dar una imagen simplificada. En el estrés, muchísimas veces depende de un objetivo. Entonces, ese objetivo es externo, es alcanzable o no. La ansiedad es más la mente rumiante, que es entonces un estado interno que nos lleva a una emoción que es muy fuerte, que es una de las más antiguas, que es el miedo, y empezamos a rumiar, a entrar en bucle y a hacer una comparación con el futuro. Entonces, se trata de manera diferente y similar a la vez, porque una de las recetas que va bien, de la fórmula, por decirlo así, es intentar quedarse en el presente.
Esto es muy importante, porque si yo en consulta siempre digo, a ver, quédate donde están tus pies. ¿Dónde están tus pies? ¿En el futuro o aquí? Están aquí. Entonces, deja que tu mente esté aquí, anclados en los pies. Y finalmente, que sea estrés externo, ansiedad interna. Todos conocemos el cielo con nubes, ¿verdad? Es una imagen que habla a cualquier persona. Pues tenemos varias nubes en nuestro cielo y no vamos a intentar controlar automáticamente a esas nubes. Lo que sí es que hay que mirar, contemplar esa globalidad de nubes y decidir lo que voy a hacer ahora, lo que voy a posponer, lo que merece la pena de tratar o de dejar ir. No podemos siempre enfrentarnos a todas las guerras al mismo tiempo. Tenemos que elegir. Y también saber elegir otra cosa que va bien para luchar contra el estrés y la ansiedad es saber definir si lo que yo deseo es alcanzable, sí o no. Y si es alcanzable, ¿qué tengo que poner en marcha? ¿Qué proceso, qué estructura para lograrlo? Pero si yo veo que no es alcanzable, entonces tengo que dejar ir y tengo que aceptarlo. Es una conversación interna que tendríamos que tener. Muy interesante. La siguiente pregunta que te quiero hacer, el estrés es un mecanismo natural del ser humano para hacer frente a amenazas que aparecen. De repente tengo que enfrentarme a que no llego al trabajo y tengo que correr. Eso es un estresor, por ejemplo. Pero ¿es esta sociedad en la que vivimos actualmente un riesgo a nivel de estresores, de estar por todas partes? Todo nos puede estresar, todo estimula ese cortisol. Claro, el tiempo, la velocidad. Es que somos especialistas, ¿no? en sobrevivir finalmente. Hasta enseñamos a nuestros hijos la inmediatez. Todo es para ahora. Paralelamente es muy contradictorio porque queremos ralentizar el tiempo y estamos en constante demanda de objetivos. Y así educamos a nuestros hijos. Pero si nos paramos un instante, vemos que cualquier cosa en nuestra vida gira alrededor del tiempo. El tiempo es un tesoro o el tiempo es un enemigo, depende de lo que tú haces. Pero esta frase es que me encantaría hacer esto, pero es que no tengo tiempo. Pues párate, observa, contempla, saborea. Es mi palabra preferida, que es más allá que disfrutar, es saborear con todos los sentidos. Busca un pelín más la armonía, que también está un pelín más allá que el equilibrio, porque dentro del equilibrio hace falta un peso y un contrapeso. La armonía es cuando todo está en su lugar, en su sitio. Entonces, para responderte, Pablo, yo pienso que actualmente un desequilibrio que tenemos es que siempre corremos detrás del tiempo y a la vez también corremos detrás de una identificación. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo veo el futuro? Y actualmente con todas las guerras que tenemos es un poco difícil de ver qué futuro vamos a tener y qué futuro vamos a dejar. Entonces ahí entra el parámetro de la incertidumbre que hemos vivido con el COVID, que aún estamos viviendo, y eso pincha el factor tiempo. Entonces, claro, entramos en conflicto con el mundo, con nosotros mismos, y no tomamos tiempo para la amabilidad, para mirar al vecino o al colega de trabajo, mirarlo de verdad, realmente, en los ojos cuando dices, hola, buenos días, buenas tardes o adiós. Sí, al final es un poco como una sensación de que siempre habrá otro día en el que podrás hacerlo. La sensación de, bueno, hoy no, pero ya está, no pasa nada. Y al final de ese día puede no llegar nunca. Claro, completamente. Hay esta frase muy bonita que dice, ¿corres detrás de qué? ¿De la salud o de la muerte? No sé cómo traducirla en español, pero es que finalmente el ser humano está corriendo, corriendo, pero no sabemos detrás de qué. Bueno, yo entiendo que una de las maneras que puede tener una persona de
de luchar contra el estrés, por ejemplo, es no salir de su zona de confort. Imaginemos una persona que lleva tiempo sin estudiar, sin trabajar, sin hacer nada, no tiene mucho estrés. Está todo el día con la PlayStation, bebiéndose una cervecita, dándose un paso de vez en cuando. Claro, este estilo de vida puede que tenga menos estrés, pero también tendrá algunos contras. Y no solamente este estilo de vida, sino zonas de confort que tengan pros y contras. ¿Qué pros y contras pueden tener zonas de confort? No necesariamente hipolaboriosas como la que te acabo de comentar, de falta de esfuerzo, sino zonas de confort en general. ¿Por qué mantenernos en una zona de confort nos puede llevar a ser más vulnerables al estrés, quizás? Porque tendríamos menos entrenamiento en adaptarnos, la primera cosa. Y ese es un riesgo que nos va a llevar a saber menos enfrentarnos al estrés. Vuelvo a la historia del maratón del principio. Si tú vas a correr una maratón, tienes que saber entrenarte. Entonces vas a salir de tu zona de control y te vas a arriesgar y vas a entrar en la zona de aprendizaje. Si nos quedamos en la zona de control, como dices, hay pros, es decir, que estamos en una cierta seguridad, de confort, de estabilidad y no hay muchas cosas que nos puede acontecer porque ya tenemos todo más o menos identificado. Más o menos digo, porque no siempre. Pero no vas a conocer el mundo. No vas a desarrollar capacidades en ti. Sí, o te vuelves una persona incapaz de afrontar nuevos retos, por ejemplo. Exactamente. Y puedes hasta vivir con muchísima frustración, que para mí es una enfermedad del siglo. La frustración, ¿no? Que cómo aprendemos a enfrentarnos a la frustración. Y también podemos sentirnos muy fuertes porque pensamos que tenemos el control de la situación. Entonces, esto se podría decir, vale, es un pro, entre comillas. Salir de la zona de confort es, además, como lo menciono en mi libro, Positive Stress, es saber ir a una zona de aprendizaje, de encuentro con los demás, de conocer lo que hay fuera de mi zona. Y entonces ahí es muy bonito, es maravilloso porque podemos hacer lo que llamo yo comparaciones positivas, sin juzgar a nadie, sin tener prejuicios, solamente decir, mira, está bien porque fulano lo hace de esta manera y yo lo hago de esta manera, vamos a ver cómo lo que yo aprendo de él y lo que él aprende de mí. Entonces, esta zona de aprendizaje es muy bonita y es muy enriquecedora también. Puede provocar miedo. Pero puede provocar, claro, miedo y además esfuerzos también, porque tengo yo que adaptarme y eso hace falta un poco de energía personal. Y también yo diría una cosa que me gusta trabajar mucho en consulta es la autocrítica positiva. Quiere decir saber cuestionarse y para después ir a la autogestión. Cuidado, porque la autogestión es yo. Yo, ¿quién soy? ¿Cómo puedo yo dosificar lo que por lo tanto no voy a acusar al otro? Porque también en el estrés hay algo que es muy interesante, es de poder identificar las personas que son estresadoras. En el mundo laboral hay muchas personas y también en muchas familias, un estresador, personas que siempre están con la adrenalina puesta, la dopamina, que quieren todo para inmediatamente. Sabemos que la dopamina va a actuar sobre el proceso de la recompensa inmediata. Entonces, son personas que son muy viscerales, muy impulsivas y eso puede ser un factor de estrés si tú no sabes cómo enfrentar eso. El estrés, el estado mental del estrés, puede conllevar a pensamientos concretos que no tengamos cuando no estamos estresados. O sea, podemos detectar esos pensamientos que nos hacen pensar, ostras, pienso esto, igual estoy pasándome un poco de rosca en cuanto al nivel de alerta, al nivel de activación. Cuando estamos en bucle, por ejemplo, la obsesión, eso hace que esa forma de pensar bajo estrés no conseguimos dosificar ese flujo, esas nubes
que nos viene. Entonces, eso sería uno. Los pensamientos repetitivos, todo lo que llamamos la rumiación, me corrijas si no Sí, es sí, exacto. sí, está bien, sí, sí, sí. Entonces, estamos allá rumiando y estando en bucle. Y también pensamientos yo diría, de insatisfacción. Nunca estamos satisfechos. O entonces, con la crítica siempre puesta en alerta. Es difícil, ¿no?, de gestionar los pensamientos porque el ser humano está muchísimo más, ¿cómo decir?, entrenando a gestionar algo de material. Sí, aparte de que tendemos a fusionarnos con esos pensamientos y tomar distancia de ellos es dificilísimo según qué personas y muy difícil según qué otras. Yo creo que pocas personas afortunadas o que han tenido un entrenamiento muy bueno son capaces de distanciarse de sus pensamientos para que no le activen y no le generen ese malestar tan agudo que puede llevar al estrés. Es verdad. Yo después de años de autoobservación, puedo decir que mis 3 pilares que me funcionan bien y que además transmito mucho en la empresa es la historia del auto que decide el yo, la autorreflexión, tomar tiempo para la autorreflexión, lo que nos lleva a una autogestión, saber dosificar, y por lo tanto nos llevará a una autonomía. Pero si no sabemos identificar, como digo en el libro, nuestras necesidades vitales, emocionales. Me gusta necesidad vital porque suena a todas las personas. Entonces, si yo no conozco mis necesidades vitales, emocionales, es que no puedo gestionar nada y no podré tener una autorreflexión positiva. Siempre estaré en la crítica, en el prejuicio, en el juzgar. Y voy a repetir entonces patrones que no son positivos, pero yo puedo pensar que son normales porque no tengo ninguna otra comparación. Y hablando de prejuicios, te quería preguntar si existen mitos también acerca del estrés. Mitos en el sentido de mentiras o distorsiones de la realidad que son vox populi y que la gente piensa que es real, pero que no es así. Existen muchos. Uno es, yo soy así, yo soy estresado de por nacimiento, entonces no me voy a cambiar. Claro que no, que yo no soy un estresado, tampoco soy un angustiado o no. Yo soy una persona y entonces hay varias versiones de mí. Hay otro que el estrés, a ver, vamos a ver, ¿el estrés es igual para todos? Pues no, el estrés no es igual para todos. Cada persona va a tener una reacción diferente al estrés de por su cultura, primera cosa, de por su educación, de por los patrones que ha visto también en su familia. Otro es el estrés siempre es malo. No, como hemos visto, el estrés puede ser un impulsor para poder actuar e ir adelante. Finalmente, como estoy estresado, no se puede hacer absolutamente nada. Claro que sí, hay que aprender a conocerse para poder gestionar y ver si es alcanzable, sí o no, las metas, los objetivos que nos ponemos. Entonces, claro que hay muchos mitos para destrozar, para deshacer esos mitos. Para mí es el autoconocimiento y la empatía y la autorreflexión. Y dentro de una forma más pragmática de entender el estrés, ¿qué métodos, ya sea para el día a día o para una escapada de un fin de semana, recomendarías para manejar el estrés? Cosas prosaicas, cosas sencillas o no tan sencillas, no sé, pero que puedan ayudar. Las pausas, hacer pausas. No hace falta hacer una pausa de 1 hora, pero hacer pausas. Esta mañana he preparado una persona para un parto y le decía, entre contracción y contracción, me haces el placer de ponerte en pausa para regenerarte, para recuperar energía. Cuando sabemos que, por ejemplo, una contracción, cuando el trabajo empieza, es una contracción cada minuto, podemos ver que tenemos una facilidad para hacer micropausas. Entonces, la pausa. Cuando comes, intenta no mirar el teléfono. Cuando hablas a una persona, míralo verdaderamente. Las pausas. La segunda, yo diría esta palabra que mi abuela me transmitió,
que es el saborear, masticar. Sabemos que masticar fomenta la serotonina, que es para el bienestar y la felicidad. También decir a menudo a las personas que nos rodean un cumplido. Parece tonto, pero es que hemos olvidado hacer cumplidos. Sí, totalmente. La otra cosa que pienso que yo hago mucho, claro, se relaciona con la dopamina, es el deporte, estiramientos. Más que deporte, yo aconsejo el deporte suave, porque nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria, pero no está hecha para siempre ir al máximo de su articulación. Entonces el deporte. El otro que es magnífico es caminar, mirar el cielo. Entonces tenemos muchas cosas en nuestra mano, en nuestras manos, para poder saborear el tiempo que tenemos, que es un regalo. Ya para ir poniendo fin a nuestra entrevista, ¿podrías dar alguna recomendación para nuestros oyentes que se encuentren con un estrés tremendo? ¿Hay esperanza para ellos? ¿Hay un futuro mejor, aunque sigan teniendo las mismas circunstancias? Siempre hay un futuro mejor. La dificultad fortalece el ser humano, pero si aprendemos de ella, esto es muy importante. Entonces, a partir del momento que estamos bajo estrés, si conseguimos pararnos para tener una conversación interna y activar esta sabiduría, entonces paramos el bucle de la ansiedad que hemos visto antes. Por lo tanto, el mejor consejo es pregúntate si lo que tú estás haciendo está a tu alcance, sí o no. Y si no está a tu alcance, atrévete a pedir ayuda. Fíjate que el primer título del libro, del Positive Stress, ¿sabes cuál era el título? Era Atrévete a atreverte. Me gusta esta frase porque pensar no es suficiente. Claro. Se necesita materializar los pensamientos en actos. Y pedir ayuda, para acabar, pedir ayuda no es una debilidad. Pedir ayuda es una fuerza. Hombre, hay que echarle ganas y hay que aceptar la humildad de pedir a los demás, está claro. Rompe un poco el ego, el narcisismo de uno, el pedir no soy capaz de hacer las cosas o no soy capaz de enfrentarme a esto, cosa que es totalmente coherente, pero hay gente que antes se deja aplastar que pedir un apoyo. Completamente. Entonces, ¿a qué sirve una sociedad, una familia, una tribu, si no es para compartir nuestra experiencia, nuestra sabiduría y pedir ayuda? Finalmente, la persona que no pide ayuda es débil, porque no pedir ayuda es muy fácil, ¿no? No te fíes. Callarte, no pedir nada, cualquier persona lo puede hacer, finalmente. Pero el hecho de pensar cuál sería la ayuda que yo necesito, bajo qué forma y sobre todo, cuál es la persona adecuada que me podría aportar esa ayuda. Fíjate toda la reflexión que entra en este pensamiento. Entonces, si vas además, te conoces y identificas cuál es la ayuda y cuál es la persona, esto no es de débil. Es una persona súper inteligente. Es aprovechar los recursos que uno tiene. O sea, no pedir ayuda por pensar que va a socavar la fortaleza moral de la persona es un prejuicio, muestra de incluso una baja autoestima, ya que se ve flaqueada por el mero hecho de pedir ayuda. Completamente. Y también entra, mira, en los mitos que decíamos sobre el estrés, aquí Sí. tenemos otro mito. Claro, pedir ayuda es de débiles, no es verdad. Hay que tener muchas agallas para aceptar que uno no puede con la situación, sobre todo de humildad y de capacidad de aceptar de uno mismo los límites. La humildad que viene de tierra, que viene de humus, ¿Ah, sí? que es muy bonito. Esa palabra es muy linda. Pues muchísimas gracias, Ana. Te quería pedir que para los oyentes que nos recuerdes un poco tus datos de contacto por si quieren. Tú vives en Barcelona, no sé si haces terapia online o tratamientos online. Si puedes comentar tu página web, tu email, el nombre del libro, para que la gente lo tenga en mente y por lo menos si quieren contactar contigo, que lo hagan sabiendo cómo hacerlo. Pues te agradezco, Pablo. El libro pues se llama #PositiveStress. Hago efectivamente consultas presenciales y también en online.
Voy muchísimo a empresas para la gestión de los equipos, doy muchísimas conferencias y formaciones y podéis tener mucha información en Instagram @ana.lombard y Lombard con una D de Dinamarca al final. Y la página web que es analombard.com, Ana con una sola N y con una D al final. Muchísimas gracias. Ya sabéis todo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis el correo electrónico lamentesysuscicatrices@gmail.com. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.